Hay una sensación que muchos buscan, pero pocos logran mantener: la paz interior. No la calma superficial que se desvanece con el primer problema, ni el silencio forzado que esconde una mente agitada. No, hablamos de esa firmeza silenciosa, de ese centro inamovible que resiste el caos externo sin perder el rumbo. Esa paz que no depende de lo que sucede, sino de quién eres. Y lo más brutal de todo es que no es un secreto nuevo, no es una técnica moderna, no viene en cápsulas, ni se alcanza en un retiro de fin de semana. Esa paz firme, templada, radicalmente lúcida, ya fue descubierta por hombres que vivieron hace 2000 años, en tiempos de guerra, peste, esclavitud y traición. Hombres como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, hombres que sufrieron, sí, pero que aprendieron a no ser dominados por el sufrimiento, hombres que en medio del caos encontraron el centro y desde ahí vivieron. En Ceniza Estoica no venimos a ofrecerte consuelo barato, venimos a ofrecerte las herramientas con las que esos sabios forjaron una paz inquebrantable. Y hoy, más que nunca, esas herramientas son urgentes, porque tú lo sabes. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, mensajes, distracciones, juicios. Y en medio de eso, tú tratas de mantener la calma. Pero no es fácil. El teléfono vibra, las noticias te abruman, el trabajo exige, las relaciones fallan, el cuerpo se cansa. La mente se agita. Y si no tienes un fundamento firme, te rompes o te pierdes. Pero hay otra forma de vivir, una forma que no elimina el caos, pero te vuelve invulnerable a él. Esa forma se llama estoicismo. Y hoy vamos a mostrarte cómo se manifiesta en 8 claves fundamentales, 8 principios que si los integras, no solo van a transformar tu carácter, van a restaurar tu equilibrio interior. Y no necesitas ser filósofo, ni vivir en soledad. Solo necesitas una decisión, querer vivir con dirección y dominio. Marco Aurelio, emperador en guerra, escribía para no volverse loco. Epicteto, esclavo cojo, enseñaba desde la pobreza con una sabiduría que dejó en silencio a nobles y poderosos. Séneca, rodeado de corrupción y muerte, mantenía la compostura incluso cuando supo que le quitarían la vida. Ellos no tuvieron vidas fáciles, pero tuvieron algo mejor, una paz que nadie podía arrebatarles. Esa paz es la que vamos a desmenuzar aquí, paso a paso, lección por lección, sin adornos, sin romanticismos, solo con la verdad que transforma. Porque tú no necesitas más distracciones, necesitas fundamentos. Este no es un video de motivación, es un llamado a despertar, a pensar, a actuar con firmeza, a recordar que la paz interior no es pasividad, es poder, poder sobre ti mismo, poder sobre tus pensamientos, poder sobre tus acciones. Y ese poder está disponible para ti si estás dispuesto a dejar de culpar al mundo y empezar a hacerte dueño de tu interior. Cada una de estas 8 claves será una piedra, y con esas piedras puedes construir un templo, no un templo para mostrar, sino uno para habitar. Porque cuando tu alma tiene cimientos estoicos, el mundo puede arder y tú sigues firme. Prepárate, porque este no será un paseo suave, será una reconstrucción. Y cuando termine, si has escuchado con el corazón, ya no volverás a mirar tu vida del mismo modo. Esto es Ceniza Estoica. Y aquí no buscamos la calma de los cobardes, sino la paz de los fuertes. Clave 8. Elimina lo superfluo para dejar espacio a la serenidad. Una de las causas más ignoradas y más letales de la ansiedad moderna es esta. Vivimos rodeados de lo innecesario. Lo acumulamos, lo defendemos, lo mostramos, y sin darnos cuenta nos convertimos en esclavos de ello. Cosas, compromisos, relaciones, pensamientos, deseos, todo suma peso, y mientras más peso cargas, más difícil se hace encontrar paz.
El estoicismo no nació como una filosofía para adornar discursos. Nació como una forma de cortar con lo que nos sirve, porque la verdadera serenidad no se alcanza añadiendo más, sino quitando. El estoico es por naturaleza un podador de excesos. Séneca lo dijo sin titubeos: no es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Y esa frase no habla de riqueza, habla de libertad, porque cada cosa que crees necesitar te ata, cada deseo que no cuestionas te agita, cada hábito que no te edifica te drena. ¿Y cómo puede haber paz en una mente saturada, en un calendario lleno de actividades sin alma, en una casa atiborrada de objetos que no aportan? No puede haberla. Por eso esta es la clave 8 para la paz interior. Elimina lo superfluo, y no como acto de estética minimalista, sino como una declaración de principios, porque cada cosa que sacas, material o mental, deja espacio para lo esencial, y en lo esencial habita la serenidad. Marco Aurelio, que tenía a su disposición las riquezas de un imperio, escribió: muy pocas cosas son necesarias para una vida feliz. ¿Por qué insistía en eso? Porque había comprendido que la complejidad externa es reflejo de un alma no resuelta, y que la simplicidad, en cambio, es fruto de una mente ordenada. Piensa por un momento en tu espacio, en tu agenda, en tus conversaciones, en tus redes sociales. ¿Cuánto de eso es necesario? ¿Cuánto suma claridad? ¿Cuánto simplemente ocupa lugar, tiempo, energía? El estoico vive como un escultor, no acumula, elimina, y en esa eliminación descubre su forma real. ¿Y qué es lo superfluo? Todo lo que no nutre tu carácter, todo lo que no alimenta tu virtud, todo lo que te distrae de vivir con dirección. No se trata de tener una vida vacía, se trata de tener una vida despejada, llena, pero no de ruido, sino de sentido. Muchos temen soltar porque creen que perderán algo, pero no entienden que cada renuncia bien hecha es una afirmación. Cuando dices, no necesito esto, estás diciendo, sí a mi paz. Cuando sueltas una relación tóxica, una actividad innecesaria, un hábito destructivo, estás creando espacio. Y ese espacio no es vacío, es presencia. Epicteto fue directo. Si quieres avanzar, piensa que debes renunciar a ciertas cosas. La paz no es compatible con la saturación. Porque donde hay ruido, no hay claridad. Y sin claridad, no puede haber serenidad. La clave entonces no está en tener más, está en necesitar menos, en simplificar con sabiduría, en elegir con rigor. ¿Y cómo se aplica esto en la vida real? 1. Haz una auditoría brutal. Mira tu vida como si fueras un extranjero. Observa tu entorno, tus rutinas, tus vínculos, tus pensamientos. Pregunta: ¿esto me ayuda a ser más virtuoso? ¿Esto me conecta con lo esencial? 2. Elimina sin drama. No necesitas explicaciones eternas, solo decisiones firmes. Suelta lo que te distrae, rompe con lo que te estanca, corta lo que te desenfoca. La paz no es gentil con lo que roba energía. 3. Simplifica tus hábitos. No llenes tu día con tareas, llénalo con acciones que tengan sentido. Menos distracción, más presencia, menos ruido, más intención. 4. Entrena el desapego. Cada vez que puedas prescindir de algo, hazlo. Un objeto, una opinión ajena, una expectativa. No porque seas insensible, sino porque sabes que tu paz vale más. Este es un trabajo continuo, una práctica, porque el mundo siempre va a ofrecerte más productos, más opiniones, más exigencias. Pero tú, si decides vivir como estoico, no estás aquí para consumir, estás aquí para cultivar. Y la paz interior se cultiva como un jardín, con limpieza, con espacio, con luz.
No crees en la saturación, te cuesta soltar, sientes que si no tienes eso o aquello vas a perder seguridad o identidad. Eso es una señal de que ya no eres dueño de ti. El estoico quiere volver a ese dominio, volver a ser autor de su vida. Y para eso tiene que soltar, sin miedo, con coraje, porque cuando sueltas lo superfluo, te encuentras con lo que no se puede comprar: tu claridad, tu presencia, tu dirección, y eso no tiene precio. Esto es ceniza estoica, y esta fue la clave 8, eliminar lo superfluo para dejar espacio a la serenidad. Porque no es más quien más tiene, sino quien menos necesita para estar en paz consigo mismo. Clave 7. Cultiva la indiferencia ante lo que no depende de ti. Si existiera una habilidad que pudiera ahorrarte el 90% del sufrimiento innecesario que arrastras cada día, sería esta: saber exactamente qué depende de ti y qué no, y actuar en consecuencia. Parece simple, pero es una de las prácticas más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras del estoicismo. Epicteto, con la crudeza de quien ya había sido esclavo, lo dijo al comienzo de su Enquiridión. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros el juicio, el deseo, la aversión y, en suma, nuestras propias acciones. No dependen de nosotros el cuerpo, la fama, el poder, ni lo que no está en nuestra propia acción. Todo parte de ahí, porque cada vez que sufres por lo que no puedes controlar, estás entregando tu paz a lo externo. Y lo externo siempre es inestable. Si tu serenidad depende del clima, del tráfico, de lo que opinan de ti, de si las cosas salen como esperas, entonces estás encadenado. Y lo peor es que tú mismo has forjado esas cadenas. La clave estoica no es volverse indiferente por frialdad, es volverse indiferente con sabiduría, no despreciar lo externo, sino darle el valor que verdaderamente tiene, ninguno absoluto. Piensa en cuántas veces en la última semana te perturbaste por algo fuera de tu control. ¿Alguien no respondió como esperabas? ¿Una noticia te llenó de frustración? ¿Te juzgaron injustamente? ¿Fallaste en algo aunque hiciste tu parte? Cada una de esas situaciones es una oportunidad para aplicar esta clave. No con resignación, sino con dominio. Porque la serenidad nace cuando dejas de pelear con lo que no está en tus manos y empiezas a dominar lo que sí. Marco Aurelio lo escribió como un recordatorio íntimo. Recuerda que no te afecta lo que sucede, sino tu opinión sobre lo que sucede. Y esa frase, cuando se integra, se convierte en escudo, porque el mundo no se va a volver perfecto, pero tú puedes dejar de exigírselo. ¿Y qué significa indiferencia estoica? Significa que no permites que lo que no puedes cambiar gobierne tu estado interno, que no gastas energía en lo externo cuando podrías estar cultivando tu carácter. Significa que sabes cuándo actuar y cuándo soltar. Esto no es pasividad, es estrategia moral. El estoico no se desentiende, se enfoca, y eso lo hace invulnerable. ¿Y cómo se cultiva esta indiferencia práctica? 1. Repite a diario lo que no depende de ti. Escríbelo si es necesario, tenlo claro. Tu cuerpo puede enfermar, tu trabajo puede terminar, las personas pueden irse, la vida puede ser injusta. Nada de eso depende de ti, pero sí depende tu respuesta. 2. Vigila tu reacción, no las circunstancias. El estoico observa su mente, se da cuenta de cuándo está entrando en conflicto con lo incontrolable, y ahí aplica el corte. Recuerda, el sufrimiento no está en el hecho, está en el juicio. 3. Entrena el desapego emocional. No se trata de no amar, se trata de no aferrarte con necesidad. El estoico ama con profundidad, pero sin esclavitud. Agradece lo que tiene, pero no se descompone cuando lo pierde. 4. Filtra tus objetivos. Pregúntate, ¿esto depende de mí?
Si no depende de ti, deja de invertir energía emocional ahí. Si depende de ti, actúa con virtud. Así se simplifica el mundo. Cuando logras eso, cuando tu mente hace esa distinción en tiempo real, tu mundo se transforma. No porque las cosas mejoren, sino porque tú ya no necesitas que mejoren para estar bien. Y eso es libertad. Séneca fue más directo aún. Quien se aflige por lo que no puede evitar, se atormenta por gusto. Y aunque suene duro, es la verdad. Porque muchos eligen sufrir. No lo hacen de forma consciente, pero eligen mal. Eligen preocuparse por lo que no cambia, discutir con lo que no responde, aferrarse a lo que se fue. Y así pierden su alma en batallas inútiles. Pero tú puedes elegir distinto, puedes elegir soltar. No como renuncia débil, sino como acto de poder interior. Puedes elegir decir, esto no está en mis manos, no le doy más espacio en mi mente. Y al hacerlo, estás creando espacio para la paz, para lo que sí puedes dominar, tu actitud, tus acciones, tu propósito. En Ceniza Estoica, no hablamos de calma fingida, hablamos de paz entrenada, y esta paz se construye así, con la capacidad de mirar al mundo girando sin control, y aún así mantener el eje, porque tu eje no está fuera, está dentro, y si lo cultivas con esta clave, cada día te volverás más libre, no porque el mundo cambió, sino porque tú ya no necesitas que cambie para estar en paz contigo. Esto es Ceniza Estoica, y esta fue la clave 7, cultivar la indiferencia ante lo que no depende de ti. Porque la libertad no es tenerlo todo bajo control, es dejar de exigirlo. Clave 6. Vive según la naturaleza de tu razón. Hay una idea central en el estoicismo que, aunque suene abstracta al principio, contiene una de las guías más poderosas para alcanzar la paz interior. Vivir de acuerdo con la naturaleza de tu razón. No es una frase para recitar en voz alta. Es una directiva existencial, una brújula ética, una declaración de independencia frente al caos emocional y la manipulación externa. Marco Aurelio lo repitió en diferentes formas a lo largo de sus meditaciones. La razón fue dada al ser humano para vivir conforme a ella. Apartarse de la razón es apartarse de la naturaleza. Y esto no es simple filosofía. Es una forma de entender que tu serenidad depende de que vivas en coherencia con lo que eres por esencia. Un ser racional. No racional en el sentido frío, calculador, desapasionado. Racional en el sentido más profundo. Ser capaz de discernir, de elegir con base en principios, de no dejarse arrastrar por impulsos animales o emociones sin control. El ser humano, para los estoicos, no se define por su fuerza física, ni por su poder social, ni por su sensibilidad emocional. Se define por su capacidad de razonar, y cuando vive sin ejercer esa capacidad, se desnaturaliza, se traiciona, se enferma espiritualmente. Epicteto lo explicaba con claridad. El alma racional es la que puede entender qué le conviene y qué no, qué debe buscar y qué debe evitar. Cuando abandonas esa función esencial, cuando dejas que tus emociones te gobiernen, cuando actúas por deseo inmediato, cuando decides desde el miedo o la rabia, estás renunciando a tu naturaleza, y lo que renuncia a su naturaleza, inevitablemente, sufre. Esta clave, entonces, es una exigencia. Deja de vivir como si fueras un esclavo de tus impulsos y empieza a vivir como un ser capaz de dirigir su vida con virtud, porque paz no es ausencia de emoción, es armonía entre lo que sientes y lo que sabes que es correcto. Y eso solo se alcanza cuando dejas que tu razón guíe el timón, no como una dictadura rígida, sino como una fuerza serena que te orienta, incluso en la tormenta. ¿Y qué significa, en lo práctico, vivir según tu razón? 1. Significa pausar antes de actuar. La emoción empuja, el impulso grita, pero la razón observa, evalúa,
Pregunta: ¿esto es justo? ¿Es útil? ¿Es virtuoso? Si no puedes responder con firmeza, no actúes. 2. Significa alinear tus acciones con tus principios. No basta con tener valores, hay que vivirlos. Cada decisión debe ser una manifestación de tu filosofía, no una reacción al entorno. 3. Significa saber que depende de ti y actuar solo sobre eso. La razón no se agota en deseos imposibles. Se enfoca en lo que puede ser mejorado por tu voluntad. Todo lo demás lo observa con calma y lo suelta. 4. Significa corregirte sin odio hacia ti mismo. El ser racional no es perfecto, pero sí es consciente. Cuando cae, no se maldice, aprende y vuelve al centro. Séneca decía: la razón nos ha sido dada para que vivamos bien. No hay nada que necesitemos tanto como vivir de acuerdo con ella. Y esa afirmación no es teórica, es radicalmente práctica, porque si dejas que la razón guíe tu vida, dejas de vivir en el desorden, dejas de correr detrás de placeres vacíos, dejas de enredarte en discusiones sin propósito, dejas de sufrir por lo que no entiendes, porque te dedicas a comprender antes que reaccionar. En un mundo donde todos opinan, gritan, se ofenden, cambian de parecer según el viento, el estoico se convierte en una figura extraña. Alguien que piensa antes de hablar, que actúa sin necesidad de recompensa, que decide con dirección aunque el mundo empuje al desorden. Y eso incomoda, pero también transforma, porque vivir según la razón no es común, es valiente. Es una forma de mirar tu propia existencia y preguntarte: ¿estoy viviendo como un ser humano o como un reflejo de todo lo que me rodea? El que vive según la razón se vuelve libre. Libre del miedo, porque entiende su causa. Libre del deseo desbordado, porque conoce su medida. Libre del dolor innecesario, porque sabe que muchas veces nace de juicios erróneos. Y esa libertad es serenidad. No se trata de convertirte en un pensador teórico. Se trata de reconectarte con lo que ya tienes dentro. Tu capacidad de discernir, de actuar con sentido, de tomar decisiones firmes, incluso en medio del ruido. Cada vez que eliges vivir desde ese lugar, te estás salvando. Estás construyendo un alma templada, una mente limpia, una vida sobria. No necesitas que todos te entiendan, necesitas que tú te entiendas a ti mismo. Y desde ahí decides, desde ahí construyes, desde ahí encuentras paz. Esto es ceniza estoica. Y esta fue la clave 6, vivir según la naturaleza de tu razón, porque solo quien vive en coherencia con su esencia puede encontrar serenidad real. Clave 5. Habla menos, reflexiona más. Vivimos en una época donde hablar se ha vuelto un reflejo, no una decisión. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo opina, todo el mundo reacciona. Las palabras salen con velocidad, pero no con dirección. Y en ese ruido, en esa constante necesidad de emitir juicio, la serenidad se pierde. Los estoicos lo sabían. Las palabras sin reflexión son fugas de energía, y cuando el alma se vacía, hablando de lo que no comprende, lo que queda es una mente más débil, más vulnerable, más caótica. Séneca escribió: habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Una frase que hoy parece subversiva, porque se nos ha enseñado que hablar es poder, pero el estoico lo ve al revés. El poder real está en el silencio voluntario, en ese espacio donde la mente puede pensar antes de actuar. La clave 5 para la paz interior no es callarse por sumisión, es hablar menos para pensar mejor. Es entrenar la lengua desde la razón, no desde el impulso. Porque cuando tus palabras salen sin control, te conviertes en esclavo de lo que dijiste, incluso cuando ya entendiste que no era necesario. Epicteto lo decía de forma brutal: tienes 2 oídos y una boca por una razón.
El estoico no necesita demostrar, necesita comprender. Y para comprender hace falta más observación y menos declaración. Hace falta más interioridad y menos exhibición. Piénsalo. ¿Cuántas veces hablaste de más? ¿Cuántas veces explicaste algo que no necesitaba defensa? ¿Cuántas veces opinaste solo para sentirte incluido? ¿Cuántas veces usaste palabras para escapar de ti mismo? Cada una de esas veces perdiste energía, y la energía que se pierde en palabras vacías es energía que no estará disponible cuando llegue el momento de actuar con firmeza. La práctica estoica propone un modelo distinto, reflexión profunda antes de expresión externa. Habla solo cuando lo que vas a decir está filtrado por la virtud. ¿Es necesario? ¿Es justo? ¿Es útil? ¿Es el momento? Si alguna respuesta es no, entonces el silencio es tu elección más sabia. Marco Aurelio lo practicaba con rigor. En lugar de confrontar verbalmente, escribía, y no para el mundo, sino para sí mismo. Ese diario que hoy conocemos como Meditaciones fue su refugio, no para hablar, sino para pensar, no para mostrar, sino para comprender. Y es esa costumbre de mirar hacia adentro la que lo mantuvo firme, incluso cuando todo fuera era inestable. Hablar menos también implica otra virtud estoica, la humildad. Porque quien necesita opinar todo el tiempo, en realidad tiene miedo de no ser visto. Pero el que ha cultivado su interior no necesita ser aprobado, necesita ser coherente, y eso se logra en silencio, no en debate. ¿Y cómo aplicas esta clave en la vida cotidiana? 1. Escucha de verdad, no para responder, no para preparar tu opinión. Escucha para comprender. El estoico sabe que entender al otro es más valioso que convencerlo. 2. Habla solo cuando el silencio cause más daño. Si no estás aportando claridad, virtud o paz, entonces no digas nada. El silencio también puede ser un acto de poder. 3. Haz de la escritura un hábito. Antes de soltar palabras al viento, suéltalas sobre el papel. Ahí puedes ver su origen, su peso, su necesidad. Marco Aurelio lo hacía. Tú también puedes. 4. Corrige tu mente antes de corregir a los demás. Muchas veces queremos hablar porque algo nos incomoda afuera, pero en realidad la incomodidad está dentro. La reflexión te da perspectiva, la palabra inmediata te la quita. Este principio no es una represión, es una liberación, porque cuando aprendes a guardar silencio con propósito, tu palabra adquiere peso. Ya no necesitas hablar mucho para ser escuchado, porque tu presencia, tu compostura, tu claridad ya comunican más que cualquier discurso. La paz interior se filtra también por la boca, una mente que no se siente obligada a reaccionar, que no necesita siempre explicar o convencer, es una mente que ya está en reposo, que ya está asentada en sí misma, y esa mente es invulnerable. Séneca lo decía con ironía, incluso los tontos, si callan, pueden parecer sabios, pero el estoico no calla para parecer, calla para proteger su energía, para no contaminar su interior con palabras vacías, para preservar su fuego interno. El verdadero sabio no se desespera por hablar, se desespera por entender, y una vez entendido, elige con precisión si lo expresará o no. Esa es la verdadera libertad, no tener que reaccionar, elegir cuándo hablar y cuándo guardar el poder del silencio. Esto es ceniza estoica, y esta fue la clave 5. Habla menos, reflexiona más, porque no se trata de tener la última palabra, se trata de tener la mente en paz. Clave 4. Domina tus emociones sin reprimirlas. Cuando se habla de estoicismo, muchos creen, erróneamente, que se trata de suprimir las emociones, de convertirte en una especie de máquina fría, insensible, desconectada.
Pero esa interpretación es una caricatura. El estoico no reprime sus emociones, las domina, no porque las niegue, sino porque las comprende, y al comprenderlas, las gobierna. Epicteto fue directo: no permitas que tus emociones te gobiernen más que la razón. Esa frase, bien entendida, no te dice que no sientas, te dice que no permitas que lo que sientes decida por ti. Porque cuando la emoción toma el control, el juicio se nubla. Y cuando el juicio se nubla, las acciones se deforman, y entonces la paz se pierde. Dominar no es eliminar, es observar, es crear espacio entre el estímulo y la respuesta, es reconocer el fuego sin dejar que te queme. Marco Aurelio, que sentía dolor, rabia, tristeza y cansancio, no escribió para esconder esas emociones, escribió para no ser dominado por ellas. En sus meditaciones decía: si estás dolido por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. Ahí está el núcleo. Las emociones no son el problema, lo es tu interpretación, tu reacción automática, tu falta de vigilancia. El estoico no es insensible, es entrenado. Siente el miedo, pero no huye por impulso. Siente la ira, pero no golpea sin reflexión. Siente la tristeza, pero no se abandona, porque ha aprendido a mirar sus emociones como fenómenos naturales, no como órdenes absolutas. Y para lograr eso, se necesita una práctica constante, una presencia vigilante, un alma que no se cree todo lo que siente, pero que tampoco se niega a sentir. ¿Y cómo se entrena este dominio? 1. Observa sin juzgar. Cuando una emoción fuerte llegue, no la reprimas ni la expreses de inmediato. Obsérvala, nómbrala, entiende de dónde viene. El simple acto de nombrarla con precisión ya reduce su poder. 2. No actúes bajo su efecto inmediato. El estoico sabe que toda emoción intensa distorsiona la percepción. Por eso espera, respira, reflexiona, luego actúa desde su centro, no desde el borde. 3. Utiliza la razón como guía, no como escudo. No te escondas detrás de frases racionales para no sentir. Usa la razón para canalizar lo que sientes en acciones virtuosas. La ira, canalizada, puede convertirse en justicia, el miedo en preparación, la tristeza en compasión. 4. Acepta que eres humano. No hay virtud en fingir que no te afectan las cosas. La virtud está en enfrentarlas sin huir, sin desbordarte, sin disolverte, sentir con firmeza, sin colapsar, sin negar. La clave está en la dirección, no en la supresión. Si la emoción te lleva a actuar con más virtud, entonces es útil. Si te lleva a perderte, entonces debes contenerla, no para ignorarla, sino para que no te arrastre. Séneca escribía sobre la ira como una epidemia. Decía: ninguna emoción es más rápida en tomar el control del alma que la ira, y ninguna más destructiva. Pero no decía eso para que la negaras, lo decía para que la entendieras, para que te dieras cuenta de que todas las emociones, si no son gobernadas, te convierten en esclavo. Pero si son reconocidas, contenidas y orientadas, te vuelves invulnerable. La serenidad nace ahí, en esa distancia consciente entre lo que sientes y lo que haces, en esa pausa que te devuelve el poder sobre ti, en esa madurez que no necesita estallar para expresarse. Piénsalo, ¿cuántos errores en tu vida nacieron de un momento de emoción no filtrada? ¿Cuántas palabras no deseabas decir? ¿Cuántas decisiones no debías tomar en ese estado? ¿Cuánto dolor te ahorraste cuando decidiste esperar? El estoico no es perfecto, pero es vigilante. Sabe que su enemigo no es la emoción, es la obediencia ciega a ella.
Y cada vez que eliges no reaccionar como una llama descontrolada, sino actuar como una brasa firme, silenciosa y constante, te estás acercando a la verdadera paz. Esa que no depende de lo que sientes, sino de cómo eliges responder a ello. Esto es ceniza estoica. Y esta fue la clave 4. Domina tus emociones sin reprimirlas. Porque no hay virtud en ser de piedra, pero tampoco en ser un río desbordado. El equilibrio está en el fuego contenido, el que da luz sin quemar. Clave 3. Mantente fiel a tu principio, no a tus estados de ánimo. Hay días en que todo parece más difícil, días en los que la motivación desaparece, en los que el cansancio mental se vuelve más denso que cualquier obstáculo externo. En esos días, muchos se dejan arrastrar por sus estados de ánimo, y ahí comienza la caída. Pero el estoico lo sabe, tus principios deben ser tu ley, no tu humor. Porque si solo actúas cuando te sientes bien, entonces no eres libre, eres dependiente de tus fluctuaciones internas. Marco Aurelio lo entendió y lo escribió con absoluta honestidad. Una mañana, cansado de las batallas, escribió en sus meditaciones: cuando te levantes con pereza, recuérdate a ti mismo, estoy hecho para trabajar como un ser humano. ¿Acaso fui creado para calentarme bajo las sábanas? Este no es un emperador motivándose con frases vacías. Es un hombre disciplinándose desde su principio, no desde su emoción. Y ese acto de levantarse, de continuar, de actuar incluso cuando el cuerpo o la mente no quieren, es uno de los pilares de la paz interior. Porque la paz no nace de esperar que todo se alinee. Nace de actuar con coherencia incluso cuando no tienes ganas, de sostener tu carácter cuando tu estado interno está nublado, de seguir cumpliendo con lo que es correcto, aunque tu alma esté en silencio o en duda. Epicteto era aún más claro: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y andarás bien. Y dentro de esa aceptación hay una fortaleza férrea. Saber que tus emociones no deciden tu valor, ni tu rumbo. Lo decide tu principio, tu deber, tu vocación de virtud. Y eso requiere entrenamiento, porque el alma humana se mueve con facilidad. Un día estás eufórico y al otro vacío. Un día lleno de esperanza y al siguiente apático. No puedes confiar en ese vaivén. Pero sí puedes confiar en tus principios si los has cultivado. El estoico vive con una regla interna clara. Lo correcto no cambia, porque cambió mi ánimo. Y esa fidelidad, ejercida en el día a día, moldea un tipo de firmeza que no necesita motivación para actuar, solo necesita propósito. ¿Y cómo se construye esa fidelidad al principio? 1. Define con claridad cuáles son tus principios. No los copies, no los improvises. Descúbrelos, escríbelos, defiéndelos. Pregúntate: ¿qué valores no estoy dispuesto a traicionar, aunque todo lo demás cambie? 2. Establece rutinas virtuosas. Lo que haces cada día debe estar alineado con tus principios, no con tus emociones. Que tu cuerpo sepa qué hacer, incluso cuando tu mente dude. 3. Desconfía de los extremos emocionales. Ni la euforia ni el abatimiento son buenos consejeros. Observa, siente, pero decide desde tu eje, no desde el vértigo. 4. Trata tu estado de ánimo como un clima, no como una identidad. Hoy puede llover, mañana puede hacer sol, pero tú no eres el cielo, eres el terreno que permanece firme debajo. Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y ese puerto, para el estoico, es la virtud, la rectitud, el deber autoimpuesto de ser fiel a su mejor versión, sin importar si el alma le acompaña con alegría o no. No confundas esto con insensibilidad. El estoico siente, pero no se entrega ciegamente a lo que siente.
porque sabe que las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de actuar mal pueden ser eternas. El gran desafío de esta clave es ser el mismo cuando estás inspirado y cuando no, cuando tienes apoyo y cuando estás solo, cuando todo fluye y cuando todo se rompe. Y si puedes hacerlo, entonces has dado un paso gigante hacia la paz, porque ya no vives a merced del clima interior, vives desde tu raíz, y la raíz no se mueve, solo se profundiza. Esto es ceniza estoica. Y esta fue la clave 3. Mantente fiel a tu principio, no a tus estados de ánimo, porque quien se traiciona por lo que siente, pierde su poder, pero quien actúa desde su principio, se convierte en roca. Clave 2. Recuerda que todo lo que posees es prestado. Hay una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Nada de lo que tienes es realmente tuyo. Ni tu cuerpo, ni tus bienes, ni tu reputación, ni siquiera tus vínculos más queridos. Todo eso te ha sido prestado, por un tiempo, por una condición, por una circunstancia, y en cualquier momento puede ser reclamado de vuelta. El estoico no solo entiende esta verdad, la entrena, porque sabe que la paz interior no nace de poseer, sino de soltar sin quebrarse. Epicteto fue tajante: nunca digas sobre nada, lo he perdido, di más bien, lo he devuelto. Ese cambio de perspectiva transforma el alma, porque quien cree que es dueño, sufre cuando le arrebatan. Pero quien reconoce que todo es prestado, vive en gratitud mientras lo tiene, y en dignidad cuando lo pierde. Marco Aurelio, que perdió hijos, amigos, aliados y poder, escribió en sus meditaciones: todo lo que amas está destinado a cambiar, a desaparecer, a morir. Prepárate a dejarlo ir sin rabia, sin miedo, sin lágrimas innecesarias. Estas no son palabras de un hombre frío, son palabras de alguien que entendió que la única forma de no ser destruido por la pérdida es no aferrarte como si nada pudiera cambiar. Y eso no significa no amar, significa amar desde la conciencia, desde la lucidez, desde la aceptación. El estoico no es indiferente, es despierto. Agradece lo que tiene, lo cuida, lo honra, pero no lo idolatra, porque sabe que todo lo externo es volátil y nada que pueda perderse puede ser la base de su paz. Este principio se entrena con pequeñas cosas. Tu cuerpo no te pertenece, hoy puede moverse, mañana puede enfermar. Trátalo con respeto, pero no construyas tu identidad sobre su fuerza. Tus posesiones son útiles, pero no esenciales. Si desaparecen, tú sigues siendo tú, si has trabajado en tu interior. Tus relaciones son dones, no derechos. Ama, cuida, entrega, pero sin depender, porque quien se aferra, sufre. Quien acepta, ama con libertad. Incluso tu tiempo no es tuyo, es una concesión diaria. Y por eso cada minuto usado con sentido es un acto de gratitud. Séneca fue más radical aún. Aprende a perder todo para que no sufras cuando la vida te lo quite. Y eso no es pesimismo, es preparación. Es construir una mente que no se colapsa cuando el mundo cambia. Porque la mente que entiende que todo es prestado, vive más intensamente. ¿Y cómo se aplica este principio en la práctica? 1. Repite a diario: esto también pasará. Lo bueno, lo malo, lo neutro, todo pasa, y si lo recuerdas, no te perderás en la euforia ni en la tragedia, permanecerás en el centro. 2. No digas di algo que tengo ahora. Ese lenguaje interior elimina el apego inconsciente. No es tu coche, tu pareja, tu salud, es lo que te acompaña hoy. Agradece sin reclamar. 3. Cuando algo se va, obsérvate. Pregunta: ¿realmente me han quitado algo? ¿O simplemente me han recordado que nunca me perteneció? Esa distancia filosófica te libera. 4. Construye tu identidad
en lo que no se puede perder, tu carácter, tu virtud, tu juicio. Eso sí es tuyo, eso sí depende de ti, eso nadie te lo puede arrebatar, salvo que tú lo entregues. El estoico entrena el desapego no para ser duro, sino para ser invulnerable, porque sabe que la vida no avisa, que lo que hoy te da, mañana te lo puede quitar. Y si no estás preparado, caerás en resentimiento. Pero si lo estás, sonreirás con serenidad, incluso ante la pérdida. Y esa sonrisa no es falsa. Es la sonrisa de quien vivió con conciencia, de quien disfrutó sin poseer, de quien amó sin exigir, de quien caminó ligero sabiendo que todo es préstamo, menos su virtud. Esto es ceniza estoica, y esta fue la clave 2. Recuerda que todo lo que posees es prestado, porque solo quien no necesita poseer puede vivir en paz. Clave 1. Vive cada día, como si fuera el último. De todas las claves que conducen a la paz interior, esta es la más radical, la más urgente, la que, si se vive con honestidad, puede transformar tu existencia desde la raíz. Vive cada día como si fuera el último. Puede sonar a cliché, pero cuando lo escuchas desde la boca de Marco Aurelio, no hay romanticismo, hay claridad, hay sobriedad. Hay una conciencia cruda, lúcida, poderosa. En sus meditaciones escribió: estás viviendo como si tuvieras una reserva ilimitada de tiempo. Pero ¿cuántos días ya han pasado? ¿Cuántos aún te quedan? No lo sabes. Vive pues como si cada día fuera el final. No es una invitación al hedonismo, es un llamado al despertar. Porque cuando crees que tienes tiempo, postergas. Pero cuando sabes que cada día puede ser el último, actúas con dirección. Dices lo que debes decir, tomas decisiones difíciles, sueltas lo que no importa y haces lo que temías hacer. Epicteto también lo enseñaba con severidad. Recuerda que morirás, tal vez hoy, tal vez mañana, no lo sabes. Así que decide ahora cómo quieres vivir. Ese recordatorio no es mórbido, es liberador. Porque te quita el peso de la ilusión, te arranca la máscara de la inmortalidad psicológica y te enfrenta a la realidad más pura. Estás vivo ahora y eso es todo lo que tienes. Cuando comprendes esto desde lo profundo, algo cambia. Dejas de vivir en automático, dejas de quejarte por tonterías, dejas de enredarte en relaciones sin alma, dejas de esperar el momento perfecto para empezar. Porque entiendes al fin que la muerte no es una amenaza, es una guía, y si la tienes cerca, entonces tu presente se vuelve sagrado. Séneca lo expresó así: cometemos el error de pensar que la muerte está adelante, cuando en realidad una parte de ella ya pasó. Cada instante que no viviste plenamente ya es muerte. Y esa frase no busca culparte, busca despertarte. ¿Cómo se vive entonces cada día como si fuera el último? 1. Haz cada mañana un acto de renacimiento. No repitas el ayer. Pregúntate: si hoy fuera mi último día, ¿qué haría distinto? ¿A quién llamaría? ¿Qué dejaría de hacer? Luego hazlo, sin excusas. 2. Reduce tu tolerancia a lo innecesario. No tienes tiempo para hipocresías, para rutinas vacías, para posponer tu esencia. El alma estoica no acepta la mediocridad voluntaria. 3. Actúa con propósito, no con prisa. Vivir como si fuera el último día no es correr, es decidir, es dar peso a cada palabra, a cada acción, a cada silencio. 4. Despídete sin drama. Todos los días, da gracias. Y despídete de las personas, de tus rutinas, de tu día, porque quizás no se repita, y si se repite, vuelve a agradecer. El estoico no vive con miedo a la muerte, vive con conciencia de ella, y esa conciencia es lo que le da fuerza, templanza, dirección, porque solo cuando recuerdas que puedes morir, decides vivir de verdad, y cuando vives así, no necesitas controlarlo todo,
Solo necesitas actuar con virtud, porque sabes que el sentido no está en la duración, sino en la intensidad lúcida con la que habitas cada momento. Piensa en esto. Si supieras con certeza que hoy es tu último día, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿Seguirías siendo quien estás siendo? ¿A quién abrazarías? ¿A quién soltarías? ¿Qué miedo dejarías caer? Ahí está la respuesta. El estoico vive preparado, y vivir preparado no es tener un testamento, es tener la conciencia limpia. Es poder decir cada noche con serenidad: hoy viví como debía, si la muerte viene, que me encuentre en paz. Eso es la verdadera victoria. No vivir más, vivir mejor. Esto es ceniza estoica. Y esta fue la clave 1. Vive cada día como si fuera el último. Porque no sabemos cuándo será, pero sí podemos decidir que cuando llegue no nos encuentre sin haber vivido. Has llegado al final, no de un simple video, sino de un viaje hacia adentro, un descenso silencioso hacia esa región olvidada donde, si te atreves a mirar con honestidad, descubrirás algo que no puede comprarse, ni prestarse, ni imitarse: tu paz interior. Y no hablamos de una paz superficial, no hablamos de una calma impostada que se quiebra al primer conflicto. Hablamos de esa serenidad templada, profunda, invulnerable, la que se forja en el alma que ha decidido vivir desde la virtud, no desde el caos. Recorriste 8 claves, 8 verdades que no pertenecen a esta época, pero que son más necesarias hoy que nunca. Aprendiste a soltar lo superfluo para que tu alma respire. Aprendiste a dejar de pelear con lo que no depende de ti, para no desperdiciar tu energía. Aprendiste a vivir desde tu razón, no desde tus impulsos, porque eso te eleva por encima de lo animal. Aprendiste a hablar menos y pensar más, para no traicionar tu conciencia con palabras vacías. Aprendiste a dominar tus emociones, sin enterrarlas ni permitir que te gobiernen. Aprendiste a ser fiel a tus principios incluso cuando el ánimo flaquea. Aprendiste a ver todo lo que posees como prestado, para no caer en el apego ni en la ilusión. Y finalmente, aprendiste a vivir cada día como si fuera el último, porque un día será verdad. No son lecciones para leer una sola vez. Son mandatos silenciosos para vivir todos los días. Porque la paz interior no se alcanza, se practica, se defiende, se encarna. Y esa práctica empieza cuando decides que ya no vas a ser dominado por el ruido, ni por lo que otros esperan, ni por lo que la cultura impone, ni por lo que tus emociones dictan sin criterio. Cuando decides que la prioridad no es tener razón, ni tener éxito, ni tener más, sino tener dominio de ti mismo. Porque cuando tienes eso, nada te puede arrebatar lo esencial. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, no fueron perfectos, no fueron héroes sin mácula. Fueron hombres en carne viva que eligieron no vivir como víctimas, que eligieron mirar la muerte, la injusticia, la pérdida, el miedo, y decir: esto no me define, yo me defino por cómo respondo. Y tú, que has llegado hasta aquí, también puedes elegir. Puedes seguir atrapado en el ruido, en la prisa, en la queja, en el autoengaño, o puedes levantar la cabeza, respirar y decir: hoy empiezo a vivir desde lo esencial. Hoy hago del estoicismo mi escudo. Hoy elijo la firmeza sobre la emoción, elijo la claridad sobre el drama, elijo la virtud sobre el ruido. No va a ser fácil, no va a ser inmediato, pero va a valer la pena, porque la serenidad que nace de este camino no necesita aplausos ni condiciones externas, solo necesita tu decisión, una y otra vez, cada día, cada instante, y cuando caigas, porque caerás, no te castigarás, volverás, con más claridad, con más compasión por ti mismo, con más coraje,
Porque el estoico no es quien nunca duda, es quien vuelve al camino cada vez que se pierde, y ese camino ahora lo conoces. Esto es ceniza estoica. Y aquí no te prometemos tranquilidad mágica, te prometemos un entrenamiento del alma, un regreso a lo esencial, un llamado a vivir con verdad, aunque duela, porque solo en esa verdad se encuentra la paz.